Estamos muy contentos de que otra vez estén con nosotros a través del video y quiero darles la bienvenida a todos los que nos están mirando y por supuesto a todos los que están aquí presentes en esta clase número 8 sobre el segundo libro de Reyes, que promete ser o la última o la penúltima. Nunca puedo decir esta clase va a ser la última porque ustedes ya saben, después me entusiasmo y se nos acaba el tiempo. Entonces es la número 8. Pero estamos muy contentos porque hemos pasado ya todo el libro de Primera de Reyes y 7 clases de Segunda de Reyes y hemos realmente recibido palabra del Señor estudiando la vida de sus profetas y situaciones que se iban dando en este Israel tan convulsionado de esta época, en este Israel dividido. Hemos estudiado hechos destacados de la vida del profeta Elías, hemos estudiado hechos destacados de la vida del profeta Eliseo y nos hemos gozado muchísimo con algunas enseñanzas que seguramente van a permanecer mucho tiempo en nosotros porque son muy profundas y hemos recibido todos palabras del Señor estudiando este libro de Segunda de Reyes. Estamos llegando al final, entonces para llegar al final quiero hacer como una especie de pequeño resumen de cómo llegamos hasta aquí, dónde estamos, para que si alguna persona no llegó a ver las clases anteriores, etcétera, más o menos nos podamos ubicar todos y podamos cerrar este libro como se lo merece, porque es palabra de Dios que está en la Biblia para nosotros. Entonces, tenemos que Reyes, Primera y Segunda de Reyes, que en realidad es un solo libro, lo dijimos en la primera clase, es un solo libro que por una cuestión de tamaño se dividió, porque antes recuerden que se llevaba al templo los libros en rollos, y los rollos eran bastante pesados y difíciles de maniobrar, entonces se dividió a la mitad para que sea más fácil de manejar. Primera de Reyes y Segunda de Reyes, pero cuenta una sola historia, y cuenta la historia de cómo el pueblo de Israel fue cayendo de la gracia, por decir así. Desde haber empezado bien en alto, con el rey Salomón y el rey David, que empieza la historia a relatarnos los últimos minutos del reinado de David y todo el reinado de Salomón, y a partir de allí todo el resto empieza a relatarnos, lo dije también en la clase pasada, cómo desde ese momento glorioso que vivió Israel, cómo fue decayendo por las malas decisiones que fueron tomando cada uno de los reyes y de los habitantes. Entonces, tenemos que ver, y está aquí en la pantalla, que esta historia fueron 4 siglos, cerca de 400 años, a partir del segundo libro de Samuel, y maneja en forma paralela todas las cosas que fueron sucediendo en los 2 reinos. La historia de Reyes comienza con un solo reino, el reino de Israel, pero luego, a la muerte de Salomón, se separan el reino del norte, el reino del sur, y el libro de los Reyes maneja la historia paralela de estos 2 reinos, que por supuesto tienen mucho en común. 10 tribus o 10 familias de las 12 tribus de Israel se quedaron en la parte norte, capital Samaria, se llamó Israel, y 2 se quedaron en la parte sur, capital Jerusalén, se llamó Judá. Entonces, eran hermanos, todos hermanos siempre. Entonces, aunque eran 2 reinos, hay muchas historias en común. Pero el libro de Reyes va manejando en forma paralela las historias de los 2. Por supuesto, también lo decíamos, el libro de los Reyes se enfoca mucho más en el reino del norte, porque allí es donde aparecieron los profetas mayores, como ser el profeta Elías y el profeta Eliseo. Entonces se enfoca un poco más en la historia de la parte norte, llamado Reino de Israel, capital Samaria. Este libro entonces es histórico, lo dijimos, porque estamos definitivamente detallando y revisando una parte muy importante de la historia del pueblo de Israel, pero también es reflexivo porque nos impulsa a conocer mucho más a Dios y cómo Dios ve las cosas.
Y por supuesto es instructivo porque nos permite revisar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, actual para cada persona, y a las palabras y acciones de los profetas enviados por Dios para corregir al pueblo. Los profetas que fueron llegando es lisa y llanamente misericordia de Dios para ese pueblo que se estaba desviando. Era una palabra de Dios diciendo: vuelvan a los caminos antiguos, no se vayan. Eso es lo que decía básicamente Elías y lo que decía Eliseo: regresen a la adoración al único Dios. Y el pueblo no quiso entender. Y hoy vamos a ver en lo que terminó ese pueblo que no quiso entender. Los temas que maneja el libro: la muerte del rey David, los últimos días de David, lo vimos en la primer clase del primer libro de Reyes. Luego la sucesión del trono a Salomón. La vida de Salomón es fabulosa, la hemos estudiado segunda, tercera, cuarta clase de la primera parte del primer libro de Reyes. Fabuloso cómo ese hombre toma decisiones acertadas y cómo Dios lo bendice por sus decisiones acertadas. Y en contraposición, vemos otros reyes que están después que toman decisiones desacertadas y cómo sus propias decisiones los condenan. Luego vemos toda la construcción del templo de Jerusalén y, por supuesto, la muerte de Salomón. Y a partir de la muerte de Salomón, la división, como les decía recién, en el reino del norte y el reino del sur. Jeroboam, hijo de Salomón, se queda en el sur. Roboam se queda en el sur, y Jeroboam, que es el líder rebelde, se va al norte. La división fue, como también lo estudiamos, por una cuestión básicamente de las taxes, de los impuestos que se estaban cobrando, y el pueblo se rebeló contra eso, y el hijo de Salomón no supo manejar correctamente la rebelión del pueblo, y en lugar de aflojar un poquito, apretó más porque siguió el consejo de sus amigos en lugar de los ancianos consejeros de su padre, y entonces apretó más al pueblo y hubo una crisis, hubo un líder rebelde que dirigió una rebelión y todo el norte se separó. La historia paralela va desde el año 721, termina en el año 721 para el reino del norte, Israel, quien cae bajo la dominación asiria. Y en el año 586 a.C. cae el reino de Judá bajo la dominación de Babilonia. Y allí todos los israelitas son llevados al exilio. Allí es cuando se destruye el templo de Jerusalén. Allí es cuando el profeta Daniel es llevado a Babilonia. Allí está Jeremías. Y allí recomienza la historia luego, cuando Nehemías reconstruye las murallas de Jerusalén que habían sido destruidas por Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando tomó la parte sur. Entonces, y todas las historias que surgen de esta división y de esta conquista de parte de los asirios y de parte de los babilonios, repercute en toda la historia. Fíjense que Samaria era la capital del reino del norte y fue tomada por los asirios y todo el pueblo fue desparramado. Cuando regresaron a su tierra los israelitas, en la época de Esdras, de Nehemías, con la reconstrucción del templo y todos los años subsiguientes a eso, muchos israelitas llegaron de alguna manera puros, habían vivido en comunidad en el exilio, pero otros se habían casado con personas que no eran del pueblo de Israel, en los lugares a donde habían sido exiliados. Cuando regresaron fueron a Samaria. De ahí salen los famosos samaritanos, que eran odiados por los israelitas porque decían que los samaritanos se habían mezclado con personas que no eran judías. Por eso cuando el Señor Jesús va a predicar a Samaria, era tan importante, porque va a predicar a las personas que eran despreciadas por los israelitas, porque habían regresado del exilio y no se habían mantenido como pueblo en el exilio. Era una traición la que habían cometido los samaritanos. Por eso, cuando el Señor Jesús nos deja la orden
el mandato de predicar el Evangelio, dice, vayan en Jerusalén, dice, por supuesto, vayan en Judea, porque es la gente que nosotros conocemos, la gente que piensa como nosotros, la gente que nosotros queremos, y después dice, vayan a Samaria. No estaba hablando de un lugar físico, estaba hablando de una mentalidad distinta. Vayan a las personas que no piensan como ustedes, vayan a las personas que ustedes consideran infieles, vayan a las personas que ustedes consideran pecadoras. Eso es cuando el Señor Jesús decía, vayan a Samaria. Y después dice, primero a los que piensan como ustedes, los de acá, los de Jerusalén, los que no piensan como ustedes, los de Samaria, y después al resto del mundo. Entonces, ¿se dan cuenta hasta dónde llega la historia que nosotros estamos estudiando aquí en Reyes? Por eso es tan importante que nosotros podamos entender esta historia para después poder comprender lo que pasa incluso en el Nuevo Testamento y algunas cosas de la vida diaria de nosotros como creyentes. Por eso es tan importante lo que estamos haciendo estudiando estos libros del Antiguo Testamento. No es simplemente historia. Si nosotros estudiáramos historia, este sería otro tipo de clase. Nosotros acá estamos leyendo la palabra viva de Dios. Y si en algún momento los hechos históricos no concuerdan con los que algún erudito a veces piensa, yo particularmente no me estoy fijando en esos detalles. No me estoy fijando en la historia. Yo prefiero tratar de entender lo que Dios quiere decirnos hoy a través de la historia. Ir mucho más allá de los puntitos, si fue en el año 25, si fue en el año 26, o si fue a principio de la primavera o al principio del otoño. Es importante en algún punto de la vida, es importante que nosotros sepamos realmente historia, pero en esta clase, en este momento, estamos tratando de entender lo que Dios quiere decirnos a través de la historia. Reyes de Israel. Tenemos que recordar, por eso les digo es difícil terminar, porque uno se entusiasma, cómo llegamos al reinado de Israel. Ustedes tienen que recordar que cuando Israel salió de Egipto, entró a Egipto como una familia. Era Jacob y sus 2 hermanos. Cuando salió de Egipto, no eran una familia, eran un pueblo, eran millones, posiblemente 2 o 3 millones de personas. Salieron de Egipto, llegaron al monte Sinaí, pararon, Dios le da a Moisés la constitución del nuevo pueblo, le dice cómo se tiene que mover ese nuevo pueblo y comienza a moverse con esas reglas, con esas leyes, porque ya ahora es una nación, y empiezan a moverse a ocupar su tierra, la tierra de Abraham, la tierra de Isaac, la tierra de Jacob, o sea, la tierra de Canaán, que era de ellos antes de salir de allí por el hambre y meterse en Egipto. Cuando llegan allí, después de los 40 años y toda la historia que tienen que ver los otros libros, cuando llegan allí y cruzan, ya Moisés había muerto, cruzan de la mano de Josué, llegan, empiezan a tomar las distintas ciudades, porque por supuesto la tierra de Canaán estaba llena de gente. Empiezan a conquistar algunos pueblos, otros no lo logran conquistar, con algunos hacen la paz, con otros no. Y, por supuesto, luego de los primeros años, Josué divide la tierra de Canaán entre las 12 familias. Y les dice, bueno, muchachos, ustedes se van acá, ustedes se van acá, ustedes se van acá, y las 12 tribus se separan. Cuando las 12 tribus se separan, el ejército se divide en 12 o en 10. Es un detalle ahí técnico porque hay tribus que se quedan de un lado, pero más o menos se divide en partes. Cuando el ejército se divide, ninguna parte es fuerte. Todas son más débiles y toda esa gente que vivían en la tierra de Canaán comienzan a atacarlo al pueblo de Israel y empiezan a sufrir terribles bajas y terribles problemas. Allí hay historias fabulosas que hablan de todo eso, ¿no? Pero ahora estamos haciendo solamente para ubicarnos en la escena. Entonces se reúnen los ancianos de Israel y dicen, tenemos que hacer algo, porque nuestro pueblo está dividido y somos débiles. Entonces aparecen los jueces, que no eran jueces que impartían justicia, eran caudillos. Ahí aparece Sansón y todos los demás que tratan de unificar al pueblo, de manejar un solo ejército, a pesar de que estuvieran en tierras divididas, no lo logran. Sacando algunos que casi lo logran, pero no lo logran. Entonces, el pueblo se reúne con Samuel.
Samuel era un caudillo, un juez, el último de los jueces, el primero de los profetas. Era Samuel, es un personaje también digno de ser muy detalladamente estudiado. Se reúnen los ancianos y le dicen a Samuel, no hay manera de unificar este pueblo y estamos sufriendo, necesitamos un rey. Necesitamos la imagen de un rey. Samuel consulta con Dios, le estoy haciendo un relato muy rápido, y Dios le dice, sí, está bien, pero todavía no es el tiempo. Y el pueblo presiona. Entonces Dios dice, está bien, vamos, háganlo ahora. Y ahí aparece Saúl. Ahí aparece Saúl, el primer rey de Israel. No logra unificar a Israel completamente. No lo logra Saúl. Luego de Saúl, también una historia fabulosa y muy larga, viene David. David logra unificar a Israel. Ahora Israel no son 12 tribus o 10 tribus desparramadas, ahora es una nación. Entonces ahí empieza, bueno, con Saúl empieza la monarquía, el reinado. Pero David logra unificar la nación de Israel, el reino completo de Israel. Esa es la mejor época del pueblo de Israel. Luego de David viene Salomón. Entonces ahora no es una muy buena época, sino es una época muy fructífera, de mucho dinero, de un bienestar fabuloso. Todos los reinos del mundo asombrados de lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, de cómo manejaban las finanzas, cómo compraban, cómo vendían, el ejército poderosísimo, nadie le podía hacer frente. Dice la Biblia, y me gusta la versión que estamos estudiando, que es la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice que cada familia de Israel tenía su pedacito de terreno con su jardín. Así habla de la prosperidad que tenía el pueblo de Israel en la época de Salomón. Pero pagaban muchos impuestos, definitivamente. Porque hay que pagar impuestos. Cuando se muere Salomón, el pueblo dice, no queremos pagar más impuestos. Y ahí unos dicen que sí, unos dicen que no, y se separan el reino del norte y el reino del sur. Entonces tenemos 3 reyes, Saúl, David y Salomón en el Reino Unido, la parte más alta y más fuerte de Israel. A partir de ahí, el plano inclinado, la decadencia, hasta que Israel es tomado por pueblos de alrededor y desparramado y enviado al exilio. Luego, entonces tenemos, ahora esto es bien técnico, porque como estamos cerrando el libro, yo quiero que vean el panorama. En el reino ya dividido, o sea, después de Salomón, tenemos en el norte a Jeroboam, a Nadab, Basa, Elá, Zimri, Omri, Acab. Ahí tenemos, todos los tienen en pantalla, todos los distintos reyes. ¿Por qué está resaltado Acab? Porque cuando fue el reinado de Acab, fue una época muy amarga para el pueblo de Israel, porque Acab era un rey malísimo y además se casó con una mujer que era extranjera y esa mujer trajo todos sus dioses del extranjero y mató a los profetas de Jehová e impuso la religión a montones de dioses y construyó altares para la diosa Acera y para el dios Baal, todos dioses extranjeros, por decirlo así, ¿no? Politeísta totalmente. Allí, durante el reinado de Acab, aparece Elías, por eso lo tenemos marcado, porque Dios dijo, les voy a mandar a Elías para que les diga que les quiero dar una oportunidad. Por supuesto, no lo escuchan. Después vienen un par de reyes más y viene Jehú. Jehú es el rey que completa la obra de Elías bajo el consejo de Eliseo. Elías se muere, Eliseo toma su manto, el manto de Elías, o sea, toma la función de Elías, y le dice a este Jehú que complete la obra que no había podido completar Elías. Por eso lo tenemos resaltado. Luego viene Joás, Joacás, Jeroboam, 3, Zacarías, etcétera, hasta Oseas. Oseas es el último de los reyes de la parte norte. Ya ven que son varios y gobiernan muchos años cada uno. Entonces ahora vamos a ver la caída de ese reino del norte. Vamos a leer rapidito. Es bien importante
Hoy vamos, yo creo por la hora y por cómo vamos a solamente enfocarnos en la parte norte. La próxima clase vamos a terminar con la parte sur. Ya ahora ya me animo a decirles que definitivamente no vamos a poder terminar con la clase número 8. Pero entonces, la caída del norte. Fíjense, Segunda Reyes 1 al 23, tenemos que leer bastante. Miren lo que dice. Oseas, recuerdan recién cuando vimos todos los reyes que termina con Oseas. Entonces Oseas, hijo de Ela, comenzó a gobernar Israel, la parte norte, durante el año 12 del reinado de Acaz en Judá. O sea, mientras que gobernaba Acaz abajo en el sur, arriba gobernaba Oseas. Y reinó en Samaria, que era la capital del norte, 9 años. Él, dice la Biblia, hizo lo malo a los ojos del Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que gobernaron antes de él. Salmanasar, rey de Asiria, atacó al rey Oseas. Por eso Oseas se vio obligado a pagar un elevado tributo a Asiria. Sin embargo, Oseas dejó de pagar tributo anual y conspiró contra el rey de Asiria al pedirle a So, rey de Egipto, que lo ayudara a liberarse del poder del rey de Asiria. Entonces, a ver, vamos a tratar de ubicarnos en el mapa. Imagínense el mapa. Israel es un rectángulo. La parte norte de Israel es Israel, precisamente. La parte sur se llamaba Judá, o sea, el reino del norte. Al norte está Siria. Al sur de la parte sur de Israel, o sea, al sur de Judá, está Egipto. Entonces el rey del norte, para deshacerse del rey de Asiria, le pide ayuda al rey Egipto. O sea, básicamente sale de las brasas para caer en el fuego. Todas malas decisiones. Porque en este momento estaban bajo el dominio de Asiria y tenían que pagarle impuestos a Asiria. Entonces, cuando el rey de Asiria, dice, descubrió la traición, tomó a Oseas por la fuerza y lo metió en la cárcel. Entonces el rey de Asiria invadió todo el territorio y sitió la ciudad de Samaria durante 3 años. Finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, Samaria cayó y los israelitas fueron desterrados a Asiria, donde los establecieron en colonias en la región de Jalab, en Gozán, junto a la ribera del río Abor, en las ciudades de los medos. Y es allí donde estos samaritanos se mezclaron con personas que no eran del pueblo de Israel, y por eso después los israelitas los odiaban, los famosos samaritanos. Semejante desgracia, dice la Biblia, ocurrió a los israelitas porque rindieron culto a otros dioses. Pecaron contra el Señor su Dios, quien los había sacado a salvo de Egipto y los había rescatado del poder del faraón, rey de Egipto. Habían seguido las prácticas de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra de su paso, así como las prácticas que los reyes de Israel habían introducido. Los israelitas también habían hecho muchas cosas en secreto que no eran agradables al Señor su Dios. Se construyeron santuarios paganos en todas las ciudades, desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. Levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Acera en la cima de cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Ofrecieron sacrificios en todas las cumbres de las colinas, tal como lo hacían las naciones que el Señor había expulsado de la tierra de su paso. Así que el pueblo de Israel había hecho muchas cosas perversas, con lo que provocó el enojo del Señor. Efectivamente rindieron culto a ídolos, a pesar de las advertencias específicas que el Señor les hizo repetidamente. Una y otra vez el Señor envió a sus profetas, ¿ven lo que hablábamos antes? Y videntes, para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia: apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandatos y decretos, es decir, toda la ley que les ordené a sus antepasados que obedecieran y que les di a ustedes a través de mis siervos los profetas. Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar. Fueron tan tercos como sus antepasados, quienes se negaron a creer en el Señor su Dios. Rechazaron sus decretos y el pacto que Él había hecho con sus antepasados, y despreciaron todas sus advertencias.
rindieron culto a ídolos inútiles, por lo cual ellos mismos se volvieron inútiles. Siguieron el ejemplo de las naciones vecinas, desobedecieron el mandato del Señor de no imitarlas. Los israelitas rechazaron todos los mandatos del Señor su Dios e hicieron 2 becerros de metal, levantaron un poste dedicado a la diosa Sera y rindieron culto a Baal y veneraron a todas las fuerzas del cielo. Hasta sacrificaron a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Consultaron con adivinos y practicaron la hechicería y se entregaron por completo al mal, con lo cual provocaron el enojo del Señor. Como el Señor estaba muy enojado con los israelitas, los barrió de su presencia. Solo la tribu de Judá quedó en la tierra, pero aún los de Judá se negaron a obedecer los mandatos del Señor su Dios, ya que siguieron las prácticas perversas que Israel había introducido. El Señor rechazó a todos los descendientes de Israel, los castigó entregándolos a sus agresores para expulsar a Israel de su presencia. En consecuencia, los israelitas fueron desterrados y deportados a Siria, donde se encuentran hasta el día de hoy. Ven aquí como el profeta que escribió el libro de los Reyes, no tenemos el nombre de este profeta, repite varias veces, muchas veces, que llegaron a un límite absoluto de decadencia moral y espiritual. No solo adoraban dioses ajenos, sino que lo hacían absolutamente en todos lados, hasta el punto de sacrificar niños. Dice que era arrolladora la maldad que había en Israel, por eso el Señor dice que dijo que los apartó de su vista y permitió, les quitó la protección, por decirlo así, y sus propios pecados los condenaron. Y eso, me gusta esa expresión que dice, siguiendo a ídolos inútiles, se volvieron inútiles. Qué buena reflexión, ¿no es cierto? Luego vamos a ir viendo los reyes de Judá en el sur. Los 2 reinos terminaron de la misma manera. No vamos a hacer a tiempo de leer toda la historia de Judá, pero a mí, en lo personal, me parece mucho más interesante todo lo que pasó en el sur, porque en el sur está Israel, está Jerusalén. Fíjense que en el norte, toda la parte norte de Israel, llamada Israel, el reino del norte, lo toman los asirios, desaparece completamente. Hay algunas historias interesantes porque la Biblia relata el sitio que el rey de Asiria hizo sobre Samaria de 3 años y cómo sufrieron los samaritanos allí, 3 años sin recibir comida. Dicen que fue una situación atroz, pero de cualquier manera, no podemos entrar en tantos detalles, pero si a ustedes les interesa leer toda esa historia, es bien interesante. Ahora, en el sur, sucede con bastantes años de diferencia lo mismo. El sur se pervierte a tal punto que otra vez Dios le quita la protección y Nabucodonosor, rey de Babilonia, toma Judá, toma el sur. Y de la misma manera, porque sitia a Jerusalén hasta que Jerusalén se entrega. Pero toda esta parte es muy interesante porque aquí viene cuando Nabucodonosor toma todas las partes del templo, las partes sagradas del templo de Jerusalén, y el templo de Jerusalén es prácticamente demolido hasta sus cimientos. Y todos los tesoros que estaban en el templo de Jerusalén, los roba Nabucodonosor y se los lleva a Babilonia, junto con la clase social pensante de Jerusalén. Entre ellos estaba Daniel. Entonces allí se los lleva a Babilonia y trata de lavarles el cerebro, porque la idea de Nabucodonosor era agarrar a los que manejaban Jerusalén, lavarles el cerebro y mandarlos de nuevo, otra vez. Porque él no quería tener cautivos en Babilonia, él quería conquistar y quería que Jerusalén siga funcionando, pero Jerusalén hubo muchos problemas, ya los vamos a ir estudiando, hasta que finalmente Nabucodonosor decide destruirla completamente y llevarse a la gente pensante y reeducarla.
Por eso es cuando toda la historia de Daniel, que querían a la fuerza que coma otra comida, que tenga otros horarios, que se vista de otra manera, le cambiaron el nombre. Todas esas son cosas para lavarles el cerebro, para que se olviden de lo que son y empiecen a ser otra persona. Y luego enviarlos como judíos convertidos otra vez a Jerusalén para rehacer la ciudad, pero ya con mentalidad babilónica. O sea, todo es una estrategia eso. De cualquier manera, no resultó. Y ahí viene toda la historia de Daniel, etc. Por supuesto que no resultó porque Dios jamás iba a permitir tanto. Es como que le quitó la protección a Judá, Nabucodonosor tomó la ciudad, se llevó a la gente, pero no pudo retenerla por demasiado tiempo y otra vez Jerusalén resucita de sus cenizas. ¿Se acuerdan cuando historias muy lindas, como ahí aparece la reina Esther, Daniel, Esdras, etcétera, Nehemías? Bueno, ya vamos a ir llegando a cada uno de ellos. Pero quiero decirles rapidito, y para cerrar esta clase, fíjense, los reyes de Judá, al sur tenemos primero a Roboam, que era el hijo de Salomón. Fue en realidad Roboam el que causó el problema. Roboam fue la persona que provocó la división, el hijo de Salomón. Luego tenemos a todos los demás, que los tenemos aquí en pantalla, y tenemos a Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Joaquim y Sedequías, son los dos últimos. Estos dos son muy importantes porque son los que estaban de alguna manera todavía en el gobierno cuando entra Nabucodonosor y conquista Jerusalén y toda la parte sur. Eso lo vamos a ver en la clase que viene, pero al menos nos llevamos claro hoy cómo desde lo más alto que estaba Israel y su gente hasta lo más bajo que llegó Israel y su gente. Todas malas decisiones, y en el medio vemos constantemente un Dios que les dice a los israelitas: ustedes pueden tomar la decisión que quieran, pero no lo hagan. No hagan lo malo, no lo hagan, no les va a ir bien, no lo hagan. Y así aparecen los distintos profetas, y ellos, muchos profetas, terminaron muertos porque no escuchaban a los profetas que venían de parte de Dios para decirles: vuelvan a sus caminos, vuelvan a los caminos del Señor. Y el pueblo seguía cayendo hasta que terminaron en la decadencia absoluta y conquistado por reyes extranjeros. Yo creo que aquí es cuando llegamos, así como cuando empezamos el libro de los Reyes, hablábamos de la exorbitante prosperidad de Israel, deslumbrante prosperidad. Todo el mundo miraba a Israel como algo impresionante bajo las órdenes de David y Salomón, a esto que no era nada por las malas decisiones y por no escuchar a los profetas que fueron marcando el camino. Entonces, la próxima clase, Dios mediante, vamos a ver cómo cae Judá y cómo queda esta situación que luego de llegar a lo más bajo da inicio a una nueva etapa en la vida del pueblo de Israel y que está mucho más relacionada con nuestro conocimiento del Nuevo Testamento, todo lo que fue sucediendo y todas otras historias que se van enganchando unas a otras. Espero que esta clase les haya gustado. Es muy histórica, esta fue bastante histórica. Pero si tenemos que hacer una reflexión, aunque sea una reflexión corta, y yo creo que sí la tenemos que hacer, es esta que venimos diciendo desde que comenzamos el libro de los Reyes. Nuestras decisiones van a marcar nuestro futuro. Cada día nosotros decidimos cómo va a ser nuestro día siguiente. Si estamos aquí es porque ayer, o porque hace un rato, o porque hace un tiempo decidimos algo. Y si no lo estamos es porque también decidimos algo. Todas nuestras decisiones nos van acercando o nos van alejando de Dios, nos van ayudando o nos van entorpeciendo la vida. Creo que el libro de Reyes es como una especie de
pantalla gigante donde nosotros podemos ver cómo las buenas decisiones al principio llevaron a muy feliz término al pueblo y a sus gobernantes. Y las malas decisiones llevaron al mismo pueblo y a los mismos gobernantes a la peor calamidad. Así que prestémosle atención a las decisiones que estamos tomando y dejémonos influenciar por la palabra de Dios, que es la palabra que en aquel entonces tenían los profetas en vivo y en directo. Hoy nosotros la tenemos escrita en la Biblia. Así que nos vemos la próxima clase y seguimos enchufados con el libro de Segunda de Reyes, una clase más. Nos vemos, bendiciones, saludos.